Preocupación existe por un fuerte aumento en los casos de virus sincicial, adenovirus e influenza. ¿Cómo prevenir esos virus? ¿Cómo detectarlos? Para hablar del tema nos acompaña el doctor Carlos Pérez, infectólogo y decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián. Doctor Pérez, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Doctor, partamos por los números. ¿Cuál es el último reporte, por lo menos en cuanto a incidencia que se han visto en estos virus estacionales que conocemos hace mucho tiempo, pero que habían estado más bien tras el COVID, habían desaparecido, entre comillas, durante los últimos 2 años? Hablo del sincicial, adenovirus e influenza. Bueno, estos virus respiratorios que normalmente aparecían en esta época del año, afectando a niños y adultos, y que durante la pandemia de COVID habían tendido a desaparecer por los confinamientos, las medidas de autocuidado, están reapareciendo. En este momento lo que está predominando es el virus para influenza, seguido por adenovirus, por virus respiratorio sincicial y un poco más abajo por influenza, principalmente influenza tipo A. Esto está afectando a niños, pero también a adultos, y claro, puede confundirse con COVID-19 porque muchas veces los síntomas son similares, de tal manera que muchas veces es necesario efectuar exámenes complementarios para hacer la diferencia. O sea, doctor, no sé, es muy difícil diferenciar por ejemplo, un adenovirus o un sincicial o la influenza de lo que es el COVID en los menores, por ejemplo. A ver, hay algunas características que hacen pensar más en unos que en otros, pero la verdad es que con SARS-CoV-2 nos hemos llevado muchas sorpresas porque se confunde con varios. Por ejemplo, virus para influenza en general tiende a producir cuadros de la vía respiratoria alta y que dan laringitis, entonces las personas están con disfonía, afonía. Virus respiratorio sincicial tiende a producir un cuadro más bien bronquial, con obstrucción bronquial, que a veces puede ser bastante severa, especialmente en niños o en adultos mayores. Adenovirus, por ejemplo, puede dar también inflamación conjuntival, ojo rojo, ¿no es cierto? Pero varios de estos síntomas también se pueden presentar en SARS-CoV-2, así que, como le digo, a veces no es tan fácil el diagnóstico diferencial cuando hay cocirculación de estos virus. Y también, obviamente, los que tenemos hijos más chicos lo sabemos, pero entender que en el caso, por ejemplo, de la influenza hay una vacuna, el caso del COVID ya lo conocemos, hay una vacuna de emergencia. Distinto, por ejemplo, es el caso del sincicial, que no haya una vacuna y ahí solamente son los cuidados y las medidas que podamos tomar como papás. Efectivamente, muy importante lo que usted señala, porque para COVID tenemos vacuna y tenemos que seguir avanzando en el proceso de vacunación, incluyendo dosis de refuerzo. Influenza, tenemos campaña anual, en este momento vamos un poco más abajo de lo esperable, ¿no es cierto? Así es que el llamado a todas las personas, especialmente los grupos de riesgo y particularmente niños, ¿no es cierto?, entre los 6 meses y los 5 años para que reciban su vacuna. Pero para los otros virus no tenemos vacuna y lo único que podemos hacer es la prevención, que se basa, ¿no es cierto?, en las medidas de autocuidado similares al COVID, el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos, es lo que podemos hacer. Sí, algunos números que llaman la atención, doctor. Claro, el tema de la influenza es un virus del cual los niños, o por lo menos los papás, debiesen vacunar a los niños todos los años, población de riesgo. Estaba viendo acá, el 40% de los niños, población de riesgo, en esa edad, está sin vacuna. ¿Qué se puede entender de eso? ¿Es normal? No, no es normal. Habitualmente los papás son bastante responsables en ese sentido, porque recordemos que los niños no solo reciben esta vacuna, sino que todas las vacunas que son parte del Programa Nacional de Inmunizaciones. Ahora, lo que puede estar ocurriendo es que a lo mejor el acceso no está siendo tan fácil. Muchas veces las vacunas iban a los lugares de estudio, ¿no es cierto?, al jardín infantil, a las escuelas, a los colegios. No sé cuán fácil está ocurriendo ello en este momento, porque también es complicado llevar a un niño pequeño a un vacunatorio grande donde hay adultos, adultos mayores, ¿no es cierto?, muchas personas juntas. Así que también el llamado a nuestras autoridades es dar todas las facilidades para que los niños tengan acceso directo, ojalá en sus lugares de estudio, a recibir las vacunas influenza y las que les corresponde también del Programa Nacional de Inmunizaciones. Sí, doctor Pérez, ¿cómo está viendo el escenario para este invierno? Yo se lo decía en la presentación, hace 2 inviernos que no hemos visto una convivencia tan fuerte o vamos a ver quizás del coronavirus, del COVID, con la influenza, con el sincicial, con el adenovirus. ¿Se ve complicado el invierno respecto a los últimos años? Sí, puede estar un poco más complicado porque ya están circulando estos otros virus y van a seguir aumentando, y el virus SARS-CoV-2, COVID-19 va a seguir circulando, de tal manera que vamos a tener coexistencia y podemos tener infecciones simultáneas incluso
con cualquiera de estos virus, ¿no es cierto? Cualquiera de las combinaciones posibles, eso está bien descrito y ha ocurrido, y por supuesto se pueden ser cuadros más graves. Entonces, lo que nos queda, además de las medidas de autocuidado, es seguir avanzando en lo que podemos prevenir, y estamos hablando de dosis de refuerzo contra COVID-19 e influenza, al menos, porque eso nos deja mejor protegidos ante esta circulación simultánea de varios virus. Usted lo decía, ¿está documentado ya, por ejemplo, que personas se hayan contagiado de COVID e influenza al mismo tiempo, o niños con un sincicial y un COVID al mismo tiempo? ¿Eso puede repercutir, de acuerdo a lo que se ha ido estudiando, en cuadros más graves en estas personas? Por supuesto. Esto está descrito hace mucho tiempo para virus respiratorios. No es infrecuente que veamos infecciones simultáneas por más de un virus. Ahora que tenemos métodos diagnósticos más completos y que permiten hacer un panel completo de agentes virales, con cierta frecuencia detectamos más de un virus. Y en este caso está bien descrito al menos influenza y COVID-19, acuérdense este concepto flurona, digamos, sí, de flu, ¿no es cierto? Y rona, coronavirus, ¿no es cierto? Estos ya están descritos hace varios meses y pueden ocurrir, y naturalmente que en una persona con factores de riesgo, un adulto mayor, un niño pequeño, alguien con enfermedades crónicas, el cuadro puede ser más grave. Sí, doctor, ¿cómo está viendo también el momento del COVID en nuestro país? Hemos visto que los casos activos se han triplicado prácticamente en las últimas semanas. ¿Cómo está viendo las proyecciones también que hablan de que podríamos alcanzar un pic de 10.000 contagios diarios en las próximas semanas? ¿Cómo está viendo usted la realidad país con la tasa de incidencia más alta, por lo menos en Sudamérica? Hoy, Chile. Sí, yo creo que los números pueden seguir elevados como están hasta ahora o aumentar aún más. Lo que sí es que hemos estado viendo que el número de personas que requieren hospitalización en unidad de paciente crítico en particular, conexión a ventilación mecánica, es mucho menor. Si usted se fija, ha seguido bajando, siguen aumentando los números, pero el número ¿Por qué ocurre eso, doctor, viajando. este descenso escalonado en la UCI? Ello tiene que ver principalmente con la vacunación, ¿no es cierto? Y también personas que ya han tenido el COVID-19, que los hace estar con cierto grado de protección. Eso, en fondo, estamos confirmando lo que ya habíamos reiterado en varias oportunidades, que esta vacuna protege principalmente contra enfermedades graves. Y usted ve, hoy día estábamos con un poco más de 80 personas en ventilación mecánica debido a COVID-19, y recordemos que en los peores momentos de la pandemia estuvimos con más de 2.500 personas simultáneamente en ventilación mecánica. Así que esperamos que esa tendencia se mantenga, pero naturalmente si los números son muy altos, siempre va a haber un pequeño porcentaje de la población más susceptible o que no tiene todas sus dosis y que puede terminar en la unidad de paciente crítico. Hoy día el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, informaba de cifras bien positivas respecto a lo que estábamos trayendo, doctor, de vacunas de la cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo. Entre el lunes 16 de mayo y el domingo 22, poco más de 1 millón de personas se vacunaron. Todavía quedan 2,2 millones de personas rezagadas de la cuarta vacuna, pero son números alentadores respecto al panorama que estábamos trayendo. Sí, son bastante alentadores. A mí me alegra mucho que las personas estén recibiendo su vacuna. Aquí yo creo que hay dos factores. Uno es el estímulo, ¿no es cierto?, de mantener el pase de movilidad, que se va perdiendo, ¿no es cierto?, si uno no tiene sus dosis al día. Pero también las personas, me consta que muchas hacen esfuerzos enormes, ¿no es cierto?, y están horas esperando su vacuna porque quizás no hay toda la disponibilidad que quisiéramos de lugares de vacunación. Así que también ahí la solicitud a nuestras autoridades de que dispongan de mayor número de lugares para que las personas tengan más fácil acceso. Recordemos que muchas personas están trabajando de manera presencial y esto significa ausencias laborales o ausencias en sus lugares de estudio, ¿no es cierto?, que también son una complicación. Doctor, ¿cómo está viendo usted también la comunicación de riesgo? Vimos hoy día, hemos visto los últimos días que han retornado los famosos balances telemáticos, algo que la autoridad, obviamente, dada la contingencia cuando asumió la actual administración a principios de marzo, teníamos muy pocos casos, la contingencia llevó a no hacer estos balances telemáticos 2 veces a la semana, uno como dispuso la anterior administración del ministro París. ¿Cómo está viendo usted el retorno, por ejemplo, de esas medidas u otras? Bueno, cualquier medida que ayude a informar adecuadamente a la población, mantenerla al día de lo que está sucediendo, de las medidas de prevención, el llamado a la vacuna, es bienvenido por todos los medios posibles. Así es que, y lo que ustedes hacen también es muy relevante para que las personas tengan conciencia que la pandemia sigue, ¿no es cierto?, y que la vacunación es una muy buena estrategia de prevención de enfermedades graves. Cuando van subiendo los casos, doctor,
inmediatamente lo que se preguntan las personas es si es que van a volver las cuarentenas. A 2 años y fracción del inicio de esta pandemia, ¿usted ve plausible, más allá que hoy día no está considerado en el plan paso a paso, pero ve plausible hacer que sea efectiva una pandemia a esta altura con este nivel de vacunación? Yo creo que no sería necesario, ya es una etapa superada, porque afortunadamente los casos que vemos en la actualidad en personas, insisto, con sus vacunas al día, son menos graves y por lo tanto la sobrecarga eventual en servicios de urgencia, en hospitalizaciones, es menor que la que podía ocurrir en el pasado. Y este es un virus que ya está circulando ampliamente en la comunidad, así que yo creo que no tendría mayor impacto y traería más problemas que beneficios, así que no es necesario, pero sí la mantención de las medidas de autocuidado y la vacunación. Doctor Pérez, en su calidad de infectólogo, permite preguntarle por otro tema que ha acaparado la atención de la población a nivel mundial y también en nuestro país, la famosa viruela del mono. ¿Cómo ve usted la situación que se está viendo? Se reportó un caso en Argentina, en varios países de Sudamérica se están tomando medidas. ¿Es un caso, es un brote a tomar en consideración? Sí, desde luego nos tiene preocupados, pero es importante señalar que este es un virus que ya está descrito hace varias décadas. No es algo nuevo, es un virus que es de la misma familia del virus viruela, pero que afecta principalmente a animales y se transmite entre ellos y ocasionalmente se puede transmitir al hombre y entre personas. Y lo que ha ocurrido es que han aparecido casos simultáneos en varios lugares del mundo, estamos hablando de algunas decenas, no estamos hablando de miles ni de cientos de miles. Y cuya fuente todavía no está clara, hay un riesgo, un factor de riesgo que se ha identificado, es que la mayoría son hombres, muchos tienen sexo con hombres, pero no exclusivamente, hay niños y otros casos, así que todavía es un motivo de estudio, pero obviamente nos tiene bastante preocupados, pero nuestras autoridades, como siempre se ha hecho en Chile, ya han dado una alerta, ¿no es cierto?, se han, digamos, establecido ciertos criterios que hagan sospechar esta enfermedad y dónde hay que referir las muestras, ¿no es cierto?, para confirmar el diagnóstico, sería el Instituto de Salud Pública. Y finalmente esto es una enfermedad que en términos de transmisión se parece un poco a la varicela, a la peste cristal que nosotros conocemos, así que, y la mayoría de los casos evolucionan de manera benigna, así que tampoco hay que entrar en pánico, pero naturalmente estamos atentos a lo que siga ocurriendo. Alemania, por ejemplo, hoy día dispuso de 40.000 vacunas. En este caso, doctor, y lo hemos conversado en otra instancia, aquí se cuenta con una vacuna, no es una vacuna de emergencia como el caso del COVID, es una vacuna que se trabajó durante muchos años, es una situación en caso de necesitarse. Hay un trabajo de vacunas que, lo conversamos ayer temprano en otro medio, que en nuestro país se vacunaba contra la viruela hasta finales de los 70, ¿no? Exactamente, y esa vacuna contra la viruela, como usted bien lo señala, es una vacuna que también nos protegería contra este virus. No está ampliamente disponible, el virus viruela, la manipulación de no es compleja, ¿no es cierto?, se puede hacer solo en ciertos lugares, pero es una vacuna que se ha utilizado en el pasado reciente, luego los ataques a las Torres Gemelas, ¿no es cierto?, cuando hubo ataques bioterroristas con sobres con esporas de anthrax, se temió también un ataque con viruela y militares norteamericanos fueron vacunados, aquellos que tuvieron que ir al Medio Oriente, así que hay una pequeña disponibilidad de estas vacunas, pero definitivamente no para toda la población mundial, así que ojalá que eso no sea necesario. Para las personas, por ejemplo, que viajen a Europa, que viajen a los Estados Unidos, a Argentina, ¿no hay que tomar mayores precauciones? O sea, yo creo que las precauciones que tomamos para prevenir el COVID hay que mantenerlas. Recordemos que uno llega a estos países y ya se han relajado mucho las medidas, no hay mascarilla en ninguna parte, no hay exigencia. El llamado a nuestros compatriotas cuando viajen, ¿no es cierto?, disfruten, pero utilicen su mascarilla, especialmente en espacios cerrados, hacen frecuentemente sus manos, que los va a proteger contra COVID-19, contra otros virus respiratorios y también contra eventual, casos que pueden ocurrir de este virus de viruela del mono, que son muy infrecuentes todavía. Doctor Carlos Pérez, le agradecemos este espacio, este diálogo con Canal 24 Horas. Muchas gracias, muy buenas tardes. Encantado, Andrés. Buenas tardes.